Hola, Magister Gregoria Zapata Gallegos y compañeros todos. Venimos a representar la obra Lockout. Su coordinador presente, Ángel Coveñas López, de la carrera de Psicología de la Escuela de Medicina, cursando el segundo ciclo en la Universidad César Vallejo, y su equipo está representado por los siguientes integrantes. Hola, buenos días. Mi nombre es Ethel Daniela Coveñas López, de la carrera de Enfermería de la Escuela Profesional Ciencias de la Salud, y curso el segundo ciclo en la Universidad César Vallejo. Hola, mi nombre es Ángela Margarita Celimore, soy de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Escuela Profesional de Administración de Empresas. Estoy cursando el cuarto ciclo de la Universidad César Vallejo. Hola, soy José Milton Córdoba Flores, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Escuela Ingeniería Civil y Arquitectura, y curso el segundo ciclo de la Universidad César Vallejo. Soy Azucena Coveñas Flores, de la carrera de Enfermería del segundo ciclo de la Universidad César Vallejo. Hola, soy Cleidy Córdoba Junca, estudio la carrera de Enfermería en la Escuela Facultad de Ciencias de la Salud, curso el segundo ciclo de la Universidad César Vallejo. Soy Ania Silvia Benítez, estudiante de la carrera de Enfermería en el segundo ciclo en la Universidad César Vallejo. Hola, mi nombre es Leonel Lorenzo Castillo Chacubín, estudio en la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingenierías y actualmente curso el segundo ciclo en la Universidad César Vallejo. Mi nombre es Leslie Carolina de Castro Calle, estudiante de la Universidad César Vallejo, carrera Enfermería ciclo 2. Santiago de Chuco vio nacer al poeta el 16 de marzo de 1893. Su familia era mestiza, indígena y española. Su entorno se maneja entre costumbres muy arraigadas. César Vallejo tenía un trabajo honrado y era el ejemplo del día a día. Francisco de Paula Vallejo Betines fue su padre, una figura muy honrada, y su madre María de los Santos Mendoza, quien procuró encaminarlo en la fe católica. El escritor tuvo 10 hermanos y él era el menor. El Centro Escolar 2071 de Santiago de Chuco fue el lugar en el que Vallejo inició la formación. Ya por esos momentos se tenía pensado que el niño fuese sacerdote. En 1905, César Vallejo ingresa al Colegio Nacional San Nicolás en Huamachuco. Ahí cursó clases hasta el año 1909. La juventud en Trujillo. La etapa que vivió César Vallejo en Trujillo estuvo llena de experiencias. Se integró al Grupo Norte, en la cual pertenecieron jóvenes artistas e intelectuales. A César Vallejo se le presenta la oportunidad de dar a conocer algunos versos en medios locales. También fue la época del amor. En 1917, César Vallejo se enamora perdidamente de Zoila Rosa Cuadra, una joven de 15 años. Pero la corta duración de su relación lo deprimió y casi se quita la vida. Sin embargo, sus amigos fueron la luz en la oscuridad. Lo convencieron de irse a la capital peruana para que hiciera un doctorado. Últimos años de Vallejo. Vallejo permaneció sus últimos años en París. Allí trabajó como periodista y traductor para diarios. Esos años tuvo dificultades económicas. Tuvo contactos con autores como Pablo Neruda. En 1927 se relaciona con Georgette, una joven de 18 años con quien comenzó a convivir en 1929 en el departamento que había heredado de su familia. En 1938 se emplea como profesor de lenguaje y literatura en París. Comenzó a sentir un agotamiento físico. En marzo, el día 24, fue hospitalizado por una enfermedad desconocida y luego se descubre que fue reactivación de un paludismo que sufrió desde niño. Sus restos fueron trasladados a la Mansión de la Cultura. El 3 de abril de 1970, Georgette Vallejo, su viuda, trasladó sus restos
al cementerio. Bueno, ahora voy a hablar sobre el argumento de la obra. La obra de César Vallejo, titulada Lockout, tiene su inicio en una fábrica metalúrgica. En dicha fábrica surgió un rumor entre los trabajadores de dicha fábrica. El rumor era que iban a cerrar las fábricas y muchos iban a quedar sin empleo. Este rumor se confirma por el director de la fábrica y uno de los obreros habla con sus compañeros y les dice que todo es una farsa, un engaño, que ellos quieren liberarse de los obreros que ya no necesitan. Luego de diversas reuniones con los directivos de la fábrica, los obreros deciden hacer una huelga, incentivando a los demás que luchen por sus derechos como trabajadores. Es así que en las calles de la ciudad comienza una batalla entre la policía y los obreros. Suceden diversas muertes y destrucción. Luego de este acontecimiento, se anuncia que la fábrica no iba a cerrar. Los obreros habían triunfado y todos vuelven a su labor, recordando los sucesos y haciendo honor a los compatriotas que perdieron la vida en dicha lucha. Al levantarse el telón, aparece el taller de una fábrica metalúrgica en pleno labor. Obreros en diferentes planos, sincronizado especialmente con el ruido de los motores y con los ruidos del taller en general. De todos los obreros se hallan vestidos de gris y negro, relámpagos metálicos de color surcán, los espacios en sombra. Todo se mueve según un movimiento natural, rítmica armonía, efecto general de valle. Persisten los ruidos del taller y algunas veces dispersas. ¿Y qué vamos a hacer si nos echan a la calle? Para comenzar, conozco a uno que se va a molestar bastante y a una novia que no va a esperar mucho. Oye tú, ¿eso te hace reír, no? ¿Encuentras esto muy gracioso? En cuanto a ustedes, todos tienen algo que perder. ¿Qué diablos? Solo Antonio porque quiere casarse. ¿Qué harán de Ramón y sus hijos? ¿Y de Vergara que tiene su mujer enferma? Quizá, pero no te pongas en ese caso. Ustedes se comportan como si tuvieran toda una cuenta en el banco. Vamos a ver la cara que pondrán cuando se encuentren desocupados. Los espero de vuelta. Vamos, ¿cuántas veces le he dicho que van a cerrar? Me miran y se quedan de una pieza, como mulas. Hay que movilizarse, ir a ver al director o al patrón. Forzosamente debe haber algo que podamos intentar, algo que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Las cosas no se hacen solas. Hay que saber empujar la rueda a tiempo para forzarlos. Pase lo que pase. Y antes que nada, hay que forzar a la justicia que no se nos da nunca. Si no se gana, se habrá hecho al menos aquello que se haya podido. Sí, pero primero debemos saber qué hay de cierto o no en todo eso. ¿Quién ha dicho que se va a cerrar la fábrica? Pero si todo el mundo lo sabe, fue Víctor el primero que nos lo dijo. Por supuesto que sí. La fija es el mismo director que se lo ha dicho el vigilante. ¿A quién? ¡Al vigilante! No es posible, el vigilante no es nadie. Y luego, ¡mierda! ¡Ah! Repito, camaradas, van a cerrar y van a cerrar de un momento a otro. Yo sé también que es el mismo director quien ha alertado al vigilante. El director en persona, ¿me comprenden? No queda otra salida que poner manos a la obra para impedirlo. Hay que movilizar al sindicato, ir a hablar al ministro. ¿Ir a hablar al ministro? ¿Oyen eso? ¿Sabes tú cómo responde el ministro a aquellos que pretenden ir a hablarle? A tiros a fusil en las nalgas. Recuerden, arriba en el norte, el asunto de los mineros y los textiles. Cállate, cállate. ¿Qué es lo que pretendes? Tú dices estupideces. Sin el ministro y el gobierno, por supuesto, hace tiempo que los patrones no habrían echado afuera. De pronto, entra en el taller el vigilante, acompañado de un letrero que tiene en las manos. Se confirma la noticia. Ahí está. O mejor allí. Aquí tal vez.
¿Qué piensan usted? ¿A dónde lo pegamos? Parece que sí. Ahí. ¿No será mejor que los pongamos en el fondo del taller? Los dos se encaminan en la dirección propuesta. Ahí está. Cierren la fábrica. Lockout, compañeros, cierren la fábrica. No, no cerrarán. No y no, no cerrarán. No cerrarán. Abajo el lookout. No al cierre, más bien al trabajo. Trabajo, trabajo. ¿Por qué todo este desorden, señores? Señores, el director va a hablar. Silencio, por favor. No serán cerrados los talleres. No se cerrará. No, no a la desocupación. Trabajo, trabajo. Queremos trabajar. Ah, mis amigos, les aseguro que esta lamentable decisión no depende de mí ni de nadie en realidad. Desgraciadamente, es a consecuencia ineludible de la crisis económica internacional. ¿Cuántas empresas en el mundo entero se han visto desde hace cierto tiempo obligadas a reducir la producción? Al contrario, no comprenden que los fabricantes serían los primeros en mantener su volumen. Y no solamente los primeros en mantenerlo, sino los primeros en aumentarlo. La empresa Bruno, al cerrar sus puertas, van a perder infinitamente más que todos ustedes. El obrero no pierde sino su salario, pero las pérdidas que sufre la empresa ascienden a millones. Y la desocupación, señores, es un fenómeno inevitable, fatal. Nadie es personalmente responsable. Los patrones, el gobierno, nosotros hacemos todo aquello que está en nuestras manos para detener ese mal. Los municipios, por su parte, proyectan nuevos trabajos públicos únicamente con el fin de procurar el trabajo a los obreros desocupados. Bruno solo cierra una fábrica, como ustedes saben, dejando únicamente 9,000 obreros sin trabajo. Además, y por último, es una cuestión pasajera. Sería meses a lo más, tal vez. ¿Han terminado? No hay tiempo que perder. Cuando el director dice que la desocupación no es culpa de nadie, él miente, por supuesto. Los culpables de la desocupación son evidentemente los patrones. Ellos aprovechan el rendimiento de las máquinas cada vez más perfeccionadas, es decir, cada vez más rápidas, para librarse de los obreros que ya no necesitan más. En otras palabras, los beneficios del progreso solo benefician a los patrones como siempre. Una vez más, los obreros han construido las máquinas que hoy o mañana permitirán a los patrones echarlos a la calle. Mientras los patrones se enriquecen a la velocidad cada vez más vergonzosa, nosotros los obreros, nosotros nos convertiremos con la misma rapidez cada vez más miserables. Los patrones, camaradas, son indiscutiblemente responsables de los millones de hombres desocupados que existen en el mundo entero. La mayoría de los obreros ya no confía en el gobierno y organizan una reunión en el sindicato para protestar en el ministerio. El escándalo llama la atención del director de la fábrica, quien entra en el taller para explicar dicha situación. ¿Por qué todo este desorden, señores? Señores, el director va a hablar. Silencio, por favor. No serán cerrados los talleres. No se cerrará. No, no a la desocupación. Trabajo, trabajo. Queremos trabajar. Ah, mis amigos, les aseguro que esta lamentable decisión no depende de mí ni de nadie en realidad. Desgraciadamente, es a consecuencia ineludible de la crisis económica internacional. ¿Cuántas empresas en el mundo entero se han visto desde hace cierto tiempo obligadas a reducir la producción? Al contrario, no comprenden que los fabricantes serían los primeros en mantener su volumen. Y no solamente los primeros en mantenerlo, sino los primeros en aumentarlo. La empresa Bruno, al cerrar sus puertas, van a perder infinitamente más que todos ustedes. El obrero no pierde sino su salario, pero las pérdidas que sufre la empresa ascienden a millones. Y la desocupación, señores, es un fenómeno inevitable, fatal.
Nadie es personalmente responsable. Los patrones, el gobierno, nosotros hacemos todo aquello que está en nuestras manos para detener ese mal. Los municipios, por su parte, proyectan nuevos trabajos públicos únicamente con el fin de procurar el trabajo a los obreros desocupados. Bruno solo cierra una fábrica, como ustedes saben, dejando únicamente 9.000 obreros sin trabajo. Además, y por último, es una cuestión pasajera. Sería meses a lo más, tal vez. Al retirarse el director, el obrero Raimundo incita a los furiosos trabajadores a tomar acción. ¿Han terminado? No hay tiempo que perder. Cuando el director dice que la desocupación no es culpa de nadie, él miente, por supuesto. Los culpables de la desocupación son evidentemente los patrones. Ellos aprovechan el rendimiento de las máquinas cada vez más perfeccionadas, es decir, cada vez más rápidas, para librarse de los obreros que ya no necesitan más. En otras palabras, los beneficios del progreso solo benefician a los patrones como siempre. Una vez más, los obreros han construido las máquinas que hoy o mañana permitirán a los patrones echarlos a la calle. Mientras los patrones se enriquecen a la velocidad cada vez más vergonzosa, nosotros los obreros, nosotros nos convertiremos con la misma rapidez cada vez más miserables. Los patrones, camaradas, son indiscutiblemente responsables de los millones de hombres desocupados que existen en el mundo entero. La novia de Raimundo se opone a que participe. Vayas, te van a detener. En todo caso, a ti te toca ir a ver a mi madre en la casa. Ella está sola. Vamos, nos vemos luego. En la segunda escena, el ministro Duzau se reúne con 4 dueños de fábricas, buscando la conciliación con los delegados obreros. Sin embargo, no llegan a ningún acuerdo. Señor Brunot, excúseme por interrumpirlo. ¿Piensa usted, como el señor Ricard, que nada puede hacer contra la reducción de su producción? Absolutamente nada. Señor ministro, el cierre de las fábricas no es obra nuestra, sino de la crisis mundial, como acaba de ser dicho. En consecuencia, el remedio, admitiendo que pudiera haber uno, no está en nuestras manos, sino en la acción conjunta de los gobernantes y de las finanzas de todos los países. En lo consiguiente a la disminución de los salarios, me gustaría, señores, tener igualmente una idea de conjunto en ese aspecto, sobre todo aquello que ustedes proyectan responder a los delegados obreros. Señor ministro, ayer hemos expuesto nuestros puntos de vista. Nuestras ideas no han variado. Los salarios, sin duda alguna, deben ser disminuidos y en la fecha indicada. Antes de retirarse, Break, uno de los patrones, intenta persuadir al ministro de quebrar la huelga, pero Duzau se niega y amenaza con renunciar al ministro y finalmente Break recurre a los chantajes. Ponga atención, mucha atención. No pierda la cabeza, reflexione sobre lo que va a perder, negocios, ministerio y por qué, por quién, para respetar el derecho a la huelga, como dicen sus obreros. Si usted abandona la cartera, qué fiasco para los colegas, para la familia y para el partido. Un ministro que renuncia apenas 2 meses después de su nombramiento, y todo por miedo a algunos pordioseros de los descamisados. Suceda lo que suceda, Brack, cumpliré con mi deber y haré justicia con toda imparcialidad. Y usted sabe lo que eso supone. Ah, verdaderamente. Y bien, en cuanto a mí, mi querido Duzau, le voy a hacer protestar su letra en el banco de crédito. Miserable, creí en un mínimo de pudor de su parte. He sido bastante imbécil. Qué fácil le es hacerme cantar. Mientras tanto, los obreros esperan afuera del edificio donde los delegados se reúnen con los 3 patrones para discutir sobre el futuro de ambos bandos. Leblanc aparta a uno de los delegados y le propone traicionar a uno de los camaradas. Duplessis rechaza varias veces la oferta y Leblanc lo amenaza y hostiga hasta que finalmente logra sobornarlo con 5.000 francos. Todo parece estar perdido para los obreros. En la tercera escena se dará a conocer el resultado de la entrevista de los obreros, que son los delegados y el ministro de Trabajo
desde el inicio de la masa enfurecida. A pesar de los delitos contra la integridad y los disturbios, espero con gran expectación que la huelga se disipe con finalmente lleguen los diputados a dar la lectura del informe. Camaradas, como ustedes saben, ya no hemos obtenido nada de los patrones, absolutamente nada. ¿Y qué dice el ministro? ¿Qué dice el ministro? ¿Qué hace el gobierno? El ministro escucha. Por lo demás, nuestra entrevista con el ministro ha sido muy breve. ¿Y para qué repetir las razones y los argumentos de siempre? ¡Abajo socialistas! ¡Traidor! Debemos escoger. ¿Seguimos el camino pacífico como lo hemos hecho hasta ahora? ¿O tomamos el de la violencia y en ese caso, adelante con la huelga? No queda más que la huelga. Sí, nada más que la huelga. Es el único medio que tenemos. Los obreros intentan calmar a la multitud y persuadirlos que eviten el uso de la violencia. Pero cuando las huelguistas empiezan a hablar sobre su pobreza debido al desempleo y a los bajos salarios, el grito de la revolución se hace más fuerte y comienza la huelga. Camaradas, se declara la huelga de los obreros metalúrgicos y comienza desde este mismo instante. Todos a la huelga. Coraje, camaradas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todos a la huelga! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el proletariado del mundo entero! Mientras se celebra áridamente el inicio de la protesta, la policía interrumpe en el sindicato, agradeciendo a los trabajadores que huyen de la zona mientras entonan la internacional entre gritos e insultos. En la cuarta escena se ha desatado una violencia de persecución de los obreros metalúrgicos. La policía municipal golpea y encarcela a todo aquel involucrado. ¡Ah! Los sinvergüenzas. Los cogimos. Vaya puerco. Toma. ¿Qué hemos hecho? Y este más. Y tú. Toma. Váyanse. Lárguense. Ustedes tienen necesidad de esto, pedazos de mierda. En medio del caos, Raimundo y su pareja se esconden en su casa. Sin embargo, se niega obstinadamente a abandonar la causa, incluso cuando su propia madre le ruega que lo haga. Ella le aconseja que abandone la huelga, ya que es extremadamente peligrosa. Yo soy un obrero, nada más que un obrero. El amor por una mujer no me aturde la cabeza cuando los otros se hacen matar como en este momento. Y bien mira la situación, a quien más amo en este momento es a los compañeros más que ningún otro. ¿Me entiendes? Eres un fanfarrón, más que a tu madre. Más que a mi misma madre. ¿Y yo, tu novia? Más que a todas las novias del mundo. No tan lejos escuchaba el llanto de los niños y su madre tratando de calmarlos. El padre había salido a pedir prestados 10 francos y así poder comprarles alimentos. ¡Hambre, mamá! Tengo hambre. Yo también tengo hambre. Esperemos a papá. Va a volver muy rápido. Va a traer carne, papas, leche y café. Sin embargo, se le encierra el intento. Los demás no tienen mejor suerte. La novia de Raimundo es alcanzada por una bala y cuando su madre intenta salvarla, la matan a palos. El vigilante traicionó al guardián y la policía le disparó dentro de la fábrica, al mismo tiempo que dan dinero como regalos de un lujoso cabaret. Bruno y sus amigos. 5.000 francos para las piernas más bellas. Y le doy 500 francos a la grupa más redonda y más rítmica. Señoras, prodígense. Yo, 5.000 francos a los senos más bellos. En la quinta escena, varios grupos de obreros en las grandes puertas de la fábrica escuchan el anuncio que reivindicaría a Duplés y del soborno. Camaradas, la huelga terminó. Por fin ganamos. 3. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva los compañeros de huelga!
Después de 5 semanas de negociaciones, finalmente fue posible firmar el acuerdo ese día en horas de la madrugada, manteniendo abiertas las fábricas y manteniendo las tasas de pago. Aunque el corrupto ministro de Trabajo se vio obligado a recapitular, el ambiente aún seguía siendo tenso. Raimundo, que perdió tanto a su madre como a su novia, pide a sus camaradas no bajar la guardia. Hemos ganado, pero esta victoria de hoy no es sino un escalón más de la serie de todas las otras victorias. Yo arrastro el duelo de los 2 seres que más amaba. Camaradas, ninguna desgracia familiar debe frenar ni retener nuestra decidida lucha contra el régimen político y nuestros explotadores. Y ahora, camaradas, ha llegado la hora de entrar a trabajar. Ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, inclinados bajo el yugo del patrón, pero todos de pie en nuestro puesto de combate. Finalmente, la fábrica reanuda su funcionamiento y entonando la internacional, los obreros regresan a trabajar. El valor de la perseverancia es aquel que nos ayuda día a día a seguir luchando, a seguir intentando para lograr nuestros objetivos tan deseados. El valor que no nos ayuda a rendirnos fácilmente. El valor de la solidaridad que nos hace ser humildes ante otras personas, que nos hace nobles, sensibles y no unas personas frías, sin sentimientos. El valor de la unión, igualdad, que nos ayuda a sentir lo que otras personas sienten y no aprovecharnos de sus carencias o sacar solo un buen fin para nosotros sin importar los medios, como dice una frase famosa, ¿no? Estos valores que acabo de mencionar fueron los más recurrentes en la vida de Vallejo, los que le dieron sentido, valor y que cada día sea mejor persona. Al reflexionar sobre estos valores y aún muchos más, nos hace pensar que nuestra vida es más que un simple pasaje de un corto lapso aquí en la tierra. La satisfacción de poder ayudar a otras personas, ese sentimiento de poder hacer algo más por la humanidad, por la sociedad, y no necesariamente ser uno más del montón. Ahora daré una pequeña despedida sobre la obra Low Out. César Vallejo pudo ver la injusticia y el maltrato. La necesidad de oír su voz de protesta lo hizo a través de Low Out. Además, podemos ver que en Low Out el tema habla sobre el abuso, el maltrato a los obreros, el potentado que se lleva la mejor parte, el Estado que se colude con los millonarios para que el pueblo pierda y ellos ganen. Es un tema que se mantiene hasta hoy en día vigente. Esa es la importancia del Low Out, que se genera conciencia de los problemas que se vienen dando hasta hoy en día.